Hola, buenas tardes. Vamos a darle 5 minutos más a sus compañeros para que se unan y empezamos la clase.
Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar la clase. Sus compañeros se nos irán uniendo. Le voy a presentar mi pantalla y usted me dice si la puede ver. Listo. Sí, ya está, sí la puedo ver. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar con el tema de hoy, que son combinación de funciones. ¿Sí? Sí, La, funciones especiales. la combinación de funciones es cuando nosotros tenemos dos funciones con diferente nombre y nos piden que hagamos operaciones con esas funciones, ya sea evaluando en X o en una constante o en varias variables. ¿Sí? Vamos a empezar. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos una función G y una función F, donde las tenemos que sumar cuando estén evaluadas en X. ¿Sí? En este caso nos da la función f de X, que es X cuadrada, y G de X, que es 3X. ¿Sí? Cuando nos dicen que sumemos la función f más la función g, ambas evaluadas en x. ¿Sí? Entonces, esto sería representarlo como, esto sería como f de x evaluado en x, g evaluado en x. ¿Sí? Sustituyendo, sería f de x, sabemos que es x cuadrada, más g de x, que es 3x, más 3x. ¿Sí? Y este sería el resultado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Cuando nos ponen esta función, y la función f evaluada en x menos la función g evaluada en x. ¿Sí? Reescribiendo sería f evaluada en x menos g evaluado en x. ¿Sí? Sustituyendo, quedaría x cuadrada menos 3x. ¿Sí? Esto y este sería el resultado, ¿sí? Porque ya no se puede simplificar más. Ahora vamos con la multiplicación, ¿sí? Cuando no tiene nada significa que está multiplicando. Igual nos da nuestra función x, f de x, que es x cuadrado, y nuestra g de x, que es 3x. ¿Sí? Sustituyendo sería f, escribiendo, perdón, f de x por g de x. ¿Sí? Y sustituyendo sería x cuadrada x cuadrada
por 3x. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con la división. Aquí nos dice que va a haber en nuestra función f evaluada en x entre nuestra función g evaluada en x. Reescribiendo, sería nuestra f de x entre nuestra g de x. ¿Sí? Y sustituyendo, sería x cuadrada entre 3. ¿Sí? Ahora vamos con la combinación. ¿Sí? Es la combinación. Aquí nos dice que nuestra función f va a estar evaluada en lo que nos salga de nuestra función g evaluada en x. ¿Sí? Vamos a reescribiéndolo, sería que nuestra función f va a estar evaluada de lo que nos salga en nuestra función g evaluada en x. ¿Sí? Ahora vamos a sustituir. Nuestra g está evaluada en x y aquí ya lo tenemos. G de x es igual a 3x. ¿Sí? Entonces sería nuestra función f evaluada en 3x. ¿Sí? Como ya sabemos en qué va a estar evaluada, ya solamente queda sustituir en f de x. Y aquí vamos a tener que va a ser nuestra función evaluada, nuestra función f evaluada en 3x va a ser igual, ¿se acuerdan que lo sustituimos solamente donde exista x? 3x al cuadrado. Y esto se puede simplificar, ¿sí? Resolviendo los exponentes. Que sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 9x cuadrado. 9x cuadrada. ¿Sí? Y este sería el resultado de esto. Y ya nada más para que quede claro, sería esto es igual a 9x cuadrada. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio del libro. Dígame. El puntito es, o qué significa ese punto? ¿O qué es, o qué denota? Así es, eso, ¿qué denota? Combinación. Lo vemos en el libro. Y acá está. ¿Sí? Es la composición de la función f con la función g. ¿Sí? Es composición. ¿Sí? Ok, sí. Sí, claro, gracias. Ahora vamos a hacer este ejercicio del libro, donde nos dicen que si f de x es igual a 2x y g de x es igual a 6 más x.
y nos pide encontrar de la A a la I. Vamos a empezar con la A. Aquí nos dice que encontremos F más G en X. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí. Este va a ser el A. Y nos dice que encontremos F más G en X, ¿verdad? En X. Lo hago un poquito más grande. Ahora, ¿qué hacemos? Pues sustituimos, ¿no? Bueno, para que quede claro, lo vamos a reescribir. ¿Cómo sería? ¿Sí? Aquí sería que nuestra función f evaluada en x se va a sumar con nuestra función g evaluada en x. ¿Sí? Y aquí nos dice que nuestra función f de x es 2x. ¿Sí? Entonces sería 2x más nuestra función g en x. Nuestra función g en x es 6 más x. ¿Sí? Sería 6 más x. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos términos semejantes, ¿verdad? Tenemos el 2x y el x. 2x más x, 3x. 3x más 6 sería el resultado del inciso A. ¿Sí? Sería el resultado del inciso A. Ahora vamos con el inciso B. ¿Sí? Lo vamos en otra diapositiva para no revolverlo. Ahora vamos con el inciso B, que nos pide que sea f menos g evaluado en x. Inciso B es f menos g evaluado en x. Sustituyendo sería f de x menos g de x. ¿Sí? Sustituimos f de x menos 6 más x. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Lo que vamos a tener que hacer aquí es cambiar este signo porque este menos multiplica a toda la función. ¿Sí? Entonces 2x no tiene alteraciones, se queda como 2x. Luego es menos por más, menos 6 y menos por más, menos x. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues igual, reducimos términos semejantes. 2x menos x. X menos 6. Sería una x, que sería x menos 6. Entonces el resultado de nuestra b sería x menos 6 de f menos g en x. ¿Sí? Ahora vamos con el inciso C. ¿Sí? Y aquí nos pide que sea f menos g evaluado en 4. ¿Ok? Sería f menos g, pero f menos g evaluado en 4. ¿Sí? Sería f evaluado en 4 menos g evaluado en 4. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? Cada donde haya x, sustituimos en 4. Sería 2 por 4 menos 6 más 4. ¿Sí?
que sería menos 2 por 2, 4. Menos por más, menos. El 6 se baja porque no tiene X. Y el 4. ¿Sí? Y ya solamente queda hacer la operación. 4 positivo. Miren, aquí me equivoqué, no es 2, es 4, ¿verdad? Habíamos dicho que sería 2 Sí, por 4, 8. 8, ¿verdad? 8 menos 6, Sí, 2 positivo. queda 2 positivo. 8 menos 6 es 2 positivo. Y al 2 positivo es menos 4. Un 2 Entonces, negativo. el resultado es menos 2. ¿Sí? Ahora vamos con el inciso de la D, que es F por G evaluado en X. ¿Sí? Es F por G evaluado en X. ¿Sí? Que reescribiendo sería F evaluado en X por F, perdón, G evaluado en X. Y ahora sustituimos. Nuestra F de X es 2X. 2X por nuestra G de X, que es 6 más X. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Pues resolvemos la multiplicación, ¿no? 2X por 6, 12x. 2X, 12X. 12X. Y 2X, bueno, el signo más por más. 2X por X, 2x cuadrado. 2X cuadrado. Y este sería el resultado de la D. ¿Sí? Y ahora nos piden F entre G en X. ¿Sí? Sería F entre G en X. Sustituyendo, bueno, reescribiendo, sería F en X sobre G en X. ¿Sí? Así vamos a sustituir. Nuestra F de X serían 2X entre 6 más X. ¿Sí? Y este sería el resultado de la D. Ah, no, es la E, ¿verdad? La E. Ahora vamos con la F que dice que es F
de x evaluado en 2 y g de x pero evaluado en 2. En 2, lo evaluamos en 2 y es como si tuviéramos la función f evaluada en 2 entre la función g evaluada en 2. Nuevamente sustituimos donde tengamos x, ponemos un 2 y ponemos un 2. Y resolvemos. 2 por 2, 4. 6 más 2, 8. ¿Sí? Es 4 octavos. Que esto se podría reescribir como un cuarto. un cuarto. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro este ejercicio? Sí, este sí es tan fácil porque es sustituir nada más las funciones, ya sea la de f o la de g. Porque bueno, aquí nada más un cuarto. Lo difícil es hacer las operaciones, que no se nos vaya a pasar porque a veces te pide el 2, a veces te pide un 4 y a veces en una suma ahí los signos es donde uno se equivoca. Así es. A ver, mandaron algo en el chat. ¿En qué página vienen esos ejercicios, ese ejercicio? Estos vienen en la página, permítame, en la página 103. En la página 103 y contestando a su compañera, ¿por qué un 4? Yo me perdí. Ah, ok. Estamos haciendo aquí, bueno, ahí nos equivocamos. No era un cuarto, era un medio. Este 4 salió por este 2 por 2, 4. 6 más 2, 8. 4 entre 8 es a punto 5. ¿Sí? Es lo mismo que un medio. Si le sacamos cuarta a este, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 4? Pues 1. ¿Y cuántas veces cabe el 4 en el 8? 2. ¿Sí? Así es correcto. Ahí lo único que hicimos es simplificar la fracción. Okay, perfecto. Ahora vamos con la siguiente. ¿Sí? Es el inciso F, no este del F, el G. ¿Sí? El F. Y ahora vamos con el inciso G. Que nos pide esto. ¿Sí? Ahora vamos a reescribir. Nos piden que nuestra función F esté evaluada en nuestra función G, que esté evaluada en X. ¿Sí? Es lo que nos piden. Entonces nosotros sabemos que nuestra G de X es igual a 6 más X. Nuestra función G evaluada en X es 6 más X. ¿Sí? Entonces sería nuestra función F evaluada en 6 más X sería igual cuando nuestra función F de X es 2X, ¿verdad? Sería 2 y donde tengamos X sustituimos por
6 más X. ¿Sí? Que ya solamente resolvemos. Vemos que nuestra función evaluada en 6 más X es igual a 2 por 6. 12, ¿verdad? Más 2 por X, 2X. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado. Ya solamente para anotar, decimos que esto es igual a 12 más 2. ¿Sí? Ahora vamos con la siguiente, que es la H. Que aquí lo que pasa, la H, que nos cambian de lugar la función. ¿Sí? La H. H. ¿Sí? Pero aquí nos lo ponen al revés. ¿Qué? F en X. ¿Sí? Y aquí sería nuestra función G evaluada en nuestra función f en x. ¿Sí? Esto sería que nuestra f de x, sabemos que es 2x, ¿verdad? Entonces tendríamos que evaluar nuestra función g en 2x. ¿Sí? Esto sería igual, nuestra función g es 6 más x. Y aquí tenemos que sustituir lo que tengamos en x. En vez de x vamos a poner 2x. ¿Sí? Y nuestro resultado sería 6 más 2x. Ya solamente para denotar, vemos que esto es igual a 6 más 2x. ¿Sí? Si se fijan, no es lo mismo f con posición g que g con posición f. ¿Sí? Se fijan que no es lo mismo, te da resultados diferentes. Que le quede muy claro porque no necesariamente tienen que ser los mismos resultados, aunque nada más se cambien de posición. ¿Sí? Ok, sí. Ahora vamos con la última, que es el I. ¿Sí? Sería I. La I sería G con posición F evaluada en 2. ¿Sí? ¿Sí? Sería G con posición F evaluada en 2. ¿Sí? Que sería lo mismo que escribir. Nuestra función G va a estar evaluada en nuestra función F y nuestra función F va a estar evaluada en 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es la función F evaluada en 2? La función F evaluada en 2, vemos que nuestra F es 2x, ¿verdad? Sería 2 por 2, ¿verdad?
ya que nuestra función f es 2x. Entonces nuestra función f evaluada en 2 es igual a 2 por 2, 4. ¿Sí? Y sustituimos en la de arriba. Ya nada más queda sustituir nuestra función g del resultado que nos dio nuestra función f evaluada en 2, que es 4. Esto sería lo mismo, porque nuestra función g es 6 más x, ¿verdad? 6 más nuestra x, que va a ser 4. ¿Sí? Nuestra función g evaluada en 4 es igual a 6 más 4, Al 10. 10. ¿Sí? Ya solo para anotar, decimos que g composición f evaluada en 2 es igual a 10. ¿Sí? ¿Sí quedó claro este tema? Sí, sí está claro porque ya vimos todas las combinaciones que se pudieron haber o que pudieron haber existido. ¿Sí? Y ya solamente, por ejemplo, otros ejercicios aquí nos pide que evaluemos en 2, después nos pueden pedir que evaluemos en X o en Z o en Y o en 10 o en 20, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hacer cuando nos piden lo contrario, ¿sí? De la composición. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo que hagamos G, composición F, evaluada en 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que a nosotros nos dicen, el resultado de tu composición es este. ¿Sí? Tu tarea va a ser encontrar tus funciones. ¿Sí? Aquí ya no es que haya un procedimiento, solamente hay que analizar el problema y encontrar nuestras funciones. ¿Sí? Aquí nos dice que nuestra función f va a estar evaluada en nuestra función g de x. ¿Cómo se les ocurre que pueden ser nuestras funciones? ¿Cómo puede ser nuestro f de x? ¿Y cómo puede ser nuestro g de x para cuando le hagamos nosotros la composición f composición g evaluada en x, nos quede este resultado? ¿Cuál tendrían que ser nuestras funciones? Algo que se les ocurra. Algo que... ¿Cómo piensan que serían esas funciones? Invéntenle, tírenle, no pasa nada. ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían nuestras funciones f y g, donde cuando saquemos la composición nos quede este resultado? ¿Sí? ¿Alguna sugerencia que les tengo?
¿no? ¿Qué pasa si yo digo que mi función f vale 1 entre x y mi función g de x vale x cuadrada menos 2? Ahí estaría cumpliendo, ¿no? Esta parte cumple. Cuando evalúe mi función f, en mi función g de x, me va a quedar 1 entre x cuadrada menos 2, ¿no? Vamos a verificarlo. Tenemos este y nos dice que evaluemos nuestra función f en lo que tengamos en g de x, y nuestra g de x es igual a x cuadrada menos 2, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Donde tengamos x, sustituimos por nuestra g de x. Lo que es nuestro g de x sería entonces el 1 de nuestra función f, y acá abajo tenemos x, ¿sí? Pero vamos a sustituir por x cuadrada menos 2. Entonces, mi función que me dan, que encuentre el resultado que me dan, concuerda con mis funciones evaluadas. Concuerda entonces este con este, que son iguales. Sí, sí concuerda, pero ¿qué método es? ¿Es un tanteo o cómo se llegó al 1 de X? ¿Qué es un tanteo? ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo poner, borro esto, y le puedo poner, por ejemplo, en vez de 1 entre x, valga x menos 2, x menos 2, ¿sí? Y mi g de x valga x cuadrada menos 2, ¿sí? Ahora lo que hago es sustituir, hacer esto, ¿sí? Que sería nuestra función f evaluada en x cuadrada menos 2, ¿sí? Que tendría que sería 1 entre x, que lo voy a sustituir por x cuadrada menos 2 menos 2, ¿sí? Que esto sería igual a 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 4, ¿verdad? Tendría x cuadrada menos 4. Menos 4. Y aquí ya no me concordó con el que me da el libro, ¿sí? ¿Cómo se lee el primer término? H de X es igual a la función de G en X, o cómo se lee el primer término, H de X. H de x es igual a la composición de f con g evaluado en x, ¿sí? Así se leería. Y nos dicen que nuestro h de x vale esto, ¿sí?
se los voy a poner en el libro. Acá está. ¿Sí? Dice, determine la función f y g, donde h de x es igual a la función f con posición g en x. ¿Sí? Y nos da h de x. ¿Sí? Que nos dice, este va a ser tu resultado. Ahora encuentra tu f de x y tu f, y perdón, encuentra tu f de x y tu g de x. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos encontrando aquí, nuestra función f de x y nuestra función g de x. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, yo también podría poner que f de x vale x cuadrada, ¿verdad? Y nuestra g de x que valiera nada más x. ¿Cumpliría? ¿Cumpliría? Sí, es que no es que sino simplemente es pensar de forma inversa a lo que hicimos acá arriba, porque aquí nos dicen ¿qué composición f en x? Lo sustituimos, evaluamos g en f de x y nos queda este resultado. ¿Sí? Ahora nos dicen, yo ya no te voy a dar ni f de x ni g de x, no, te voy a dar el resultado. Tu tarea es encontrar tu función x y tu función g en x. Para cuando le hagas la composición, te tiene que quedar este resultado. ¿Sí? Eso es lo que trata estos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta, ¿cumple o no cumple? F de x, 1 entre x cuadrada menos 2, y nuestra g de x es igual a x. ¿Cumple? Sí, sí cumple. Pero ¿qué sentido tiene yo darle este valor, g de x es igual a x, y en la función f pongo lo mismo que mi resultado? ¿Qué sentido tendría? Entonces, hacer la composición sin mi f de x es igual a nuestra h de x. ¿Qué sentido tendría? La cosa es que ustedes encuentren una función f de x que cuando le evalúes en f de x te salga h de x. ¿Sí? Entonces, aquí no vale la pena, o sea, más bien no tiene sentido que nuestra h de x sea igual a nuestro f de x, tienen que ser diferentes. ¿Sí? ¿Y cuál es la forma haciéndolo diferente? Pues poniendo que es 1 entre x, mi f de x y mi g de x es x cuadrada menos 2. ¿Sí? Entonces ya cumple esto. Nuestro h de x es esto, y nuestro f de x va a ser esto. La composición sería pues lo mismo, ¿verdad?
1 entre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, maestro. Ok. Bueno. ¿Tienen alguna duda sobre lo que vimos? Bueno, termino. Es que este último es más sobre razonar cómo combinarías tú ecuaciones, perdón, funciones, para llegar a ese resultado. Es lo que se tiene que hacer. Analizar cuál es tu resultado y tratar de descomponerlo en dos funciones. Para cuando evalúes una función, en la otra función te quede ese resultado. Esto es más de analizar y descomponer. ¿Sí? Claro, sería h de x es igual a f con posición g en x. ¿Sí? Recuerden que esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. JH, no. Por ejemplo, así, eso es multiplicación. ¿Sí? De tu función f en x por tu función g en x. ¿Sí? Sí, 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 sí. Eh, Se supone que cuando nosotros hagamos esto, nuestro resultado se va a nombrar, bueno, aquí lo nombran como h de x. Solamente es el puro nombre, h de x. Puede ser j de x, puede ser eh, a de x, ¿sí? Pero aquí lo nombran como h de x. Que nuestro h de x es igual a esto, ¿sí? Ok. Bueno, termino la grabación.